Bueno, hola, ¿cómo estás? Mira, vámonos a esta parte que es pues una parte práctica o con el uso de una herramienta electrónica acerca de los elementos de medida de tendencia central. Entonces vamos básicamente a trabajar un histograma y un polígono de frecuencia de dos formas diferentes para que, bueno, pues tú ya decidas de qué manera pues tú quieres trabajar los datos, ¿no? Para poder entender un poquito más de este tema, pues te recomiendo ver el video anterior acerca de los elementos de medida de tendencia central, que básicamente pues están enfocados en la media, mediana y moda. Ok, muy bien, mira, pues entonces tenemos esta simulación de datos en las que, bueno, pues ya están dispuestos todos los elementos. Para saber cuántos datos tiene pues esta presentación de datos o pues, de simulación, vamos a utilizar la función contar. Esta función pues nos permite determinar cuántos elementos tiene esta cantidad de datos ya proporcionados. Lo vemos y son 165. Para saber el límite superior, simplemente utilizamos la función máximo, ¿no? Que es esta que está aquí. Seleccionamos los datos y ya rápidamente pues nos da. Ay, perdón, no cerré el paréntesis. Luego, este caso es mínimo. Nuevamente seleccionamos los datos, cerramos el paréntesis y damos enter, ¿no? Para saber el rango no es otra cosa más que el límite el superior menos el límite inferior, ¿no? Que sería ese, el rango. Y para saber el número de clase, ¿no? Que finalmente, pues es la cantidad de barritas que va a tener, pues le ponemos signo igual. Esta ya tiene una fórmula que sería 1 más 3.32, ¿no? Por el logaritmo. En este caso, tendrías que usar el logaritmo en base 10 del total de datos, que son 165. Cerramos y me da este número. Sin embargo, para saber cuántas clases o cuántas barritas va a tener, pues no podemos tener 8.36. Lo que hacemos es redondear esta pues, ecuación. Entonces le ponemos la función redondear, ya la tenemos por acá, le damos doble clic y decimos que, bueno, pues vamos a redondear este número que finalmente nos va a dar, le ponemos coma porque aquí pues nos está diciendo que coloquemos una comita. Y después decimos que a 0 decimales para que nos lo dé lo entero posible, ¿no? Entonces ya ahí lo pone en 8, fíjate. Entonces van a ser 8 el número de clases finalmente y el tamaño de la amplitud que va a ser, qué ancho va a tener esa barrita, pues simplemente ese ancho se determina por lo que sería la división entre el rango y las clases. Entonces, signo igual, el rango entre las clases y le doy enter. Entonces, otra vez, pues no podría tener un ancho de 9.375. Lo que hacemos nuevamente es redondear. Entonces, redondear otra vez, le doy doble clic y le pongo coma y le digo que a 0 decimales y ya me debe de dar un número entero. Entonces, voy a tener 8 clases, ¿no? Con una amplitud de 9 unidades. Entonces empiezo desde el cero para que, bueno, pues a la hora que trabajemos nuestro programa quede lo más preciso. Y comienzo con mi primera clase. Yo te digo, selecciona los dos y arrástralo para que, bueno, llegue rápidamente a esas. Aquí, bueno, aparece 9, pero en realidad pues son 8 porque hemos agregado una más, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Ahora, para saber, esta primera pues no tiene mayor incidencia en la parte numérica, no hagas nada, pero en el límite inferior la primera clase, pues ahí sí tienes que poner el mínimo que fue encontrado, que sería este número. Entonces escribo signo igual y le digo, pues es el mínimo, toma el mínimo. Y para el límite superior, bueno, pues vas a tomar ese mínimo y le vas a sumar la amplitud de la clase. Ahora, cuando las cosas no son en línea, sino muy lejos, tenemos que fijar la celda. Para eso vamos a oprimir la tecla F4. Al oprimir la tecla F4 aparece un signo de pesos antes y después. Yo te recomiendo que si tu tecla no lo da, pues tú lo hagas manual, le pongas un signo de pesos antes y un signo de pesos después. Y le des enter. Ahora, ¿por qué hice esto? Porque de no hacerlo no me va a hacer el cálculo de los datos. Entonces, mejor llevarlo a cabo. Entonces, para la segunda parte, pues vas a tomar el que está de referencia arriba y para esta parte, pues vas a hacer lo mismo que acá. Se va a repetir el proceso. Entonces, como ya son repeticiones,
Lo único que vas a hacer es posicionarte en esta celda que ya pusiste en la segunda clase, dale doble clic y te va a llenar los ceros. O sea, omite el último nada más. Y respecto de este, pues como ya sabe qué tiene que hacer, doble clic y los calcula no solo estos, sino se calculan de inmediato también los anteriores. Ahora, para saber la frecuencia absoluta no es otra cosa que la cantidad de veces que se repite en este rango un número específico. O sea, cuántas veces se repite entre 25 y 34 de los 165 datos. Entonces, como no lo vamos a hacer uno por uno, si lo vamos a hacer generalizado, lo vamos a hacer como si fuera una matriz. Entonces, selecciono dónde van a ir mis resultados. Pongo el signo igual y como quiero saber la frecuencia que se da de los datos en ese rango, pues escribo mi apoyo de la función frecuencia. Entonces me dice, ¿cuáles son tus datos? Y yo le digo, mira, tengo en realidad 165 datos, ¿no? Y de esos datos, perdóname, tengo todos estos datos, ¿no? O sea, porque lo que necesitas son los datos, perdóname. Y ya de esos datos, que son todos los 165, le pongo coma y me dice de qué grupo tú quieres saber o cuál vas a tomar en referencia para poder sacar pues la frecuencia de esos números. Pues para que yo sepa la frecuencia de esos números, lo que tengo que hacer es básicamente pues tomar lo que sería el límite superior, ¿no? Entonces, yo me voy para esta parte, dijimos entonces, me voy a lo que sería el límite superior, pero este límite superior, pues no lo vas a tomar desde el cero, ¿no? En realidad tú lo quieres tomar desde donde empiezan los datos. Entonces seleccionas todos estos que están aquí, cierras el paréntesis. Aquí si no le vayas a dar enter, cuando ya se seleccionan dos columnas a la vez, como lo hicimos ahorita, si te diste cuenta, primero seleccioné esta y después una de la izquierda. Entonces, como es un elemento matricial, porque se tomaron en conjunto, la combinación de teclas para poderte arrojar todos los resultados son Control, Shift y Enter. Entonces, con tu mano izquierda, Control Shift, y con tu mano derecha, Enter, oprimes todos al mismo. Primero Control Shift con tu mano izquierda y luego das Enter con la derecha. Entonces, Control Shift y luego Enter y te calcula todas las frecuencias, ¿no? Para no hacerlo de una en una. Ahora, la frecuencia relativa, pues no es otra cosa que la parcialidad de acuerdo a esta frecuencia del total de los datos. Entonces le pongo signo igual. De estos datos, ¿cuánto es en proporcionalidad o en proporción, ¿no? En porcentaje respecto, pues, del total de los datos? Entonces dice, bueno, pues es el punto 16. Bueno, pues calculólo entonces para todos, ya te lo calculo. Pero mira, esto es lo que pasa cuando no fijas los datos. ¿Por qué? Porque empieza a perder la relación, como tomó un dato muy lejos, no lo va a hacer. Entonces, voy a dar control Z, incluso aquí, y voy a volver a hacer para que veas cómo es lo correcto. Signo igual. Dijimos que era el 26 como no está en línea con el dato, sino en otra línea, selecciono ese dato y le doy F4, que fue lo que faltó. Entonces, ahora sí, dale doble clic aquí y te va a calcular todo. Mira, ahora, para saber, se supone que cuando yo sumé las frecuencias de elementos que hubiera en este rango, pues estos me iban a dar los 165 datos. Pues vamos a ver si realmente son. Entonces, si yo sumo todos esos datos, pues debería de darme los 165. Y ahí está, mira. Y en automático, pues también lo hace respecto de las parcialidades que te deben de dar, pues ¿cuánto sería? Pues el 100%. Entonces, la frecuencia acumulada no es otra cosa que la frecuencia que se tiene originalmente y una vez que vamos a la segunda, pues sería esta anterior y le suma pues los que hay en ese momento. Entonces, de la suma de 26 y 15, pues te da 41. Aquí no tienes que usar F4. ¿Por qué? Porque el dato está en línea. Si estuviera por otro lado, sí tendrías que usar F4, pero de otra manera no. Entonces, das doble clic y se calculan todos. Y mira, y efectivamente llegamos hasta los 165, o sea que está bien. Volvemos a hacer ahora la frecuencia acumulada
pero ahora de o sea, relativa a esta, a la frecuencia acumulada, ¿no? O sea, es la parte proporcional respecto a la frecuencia acumulada. Entonces le pongo signo igual, nuevamente 26, y lo divido entre 165, que dicho sea de paso, hay que, pues, dejarla ahí ya sin moverse. Entonces, bueno, que la considere. Le doy F4, le doy Enter y lo arrastro. O le doy doble clic, que es exactamente lo mismo. Mira, ya está aquí en 1, ¿te fijas? Entonces voy a cerrarla un poquito para que se vea claramente. Entonces, este error es debido a este manejo de movimiento aquí en las celdas. Le puedo decir que lo omita, no hay ningún problema. Y bueno, ya quedó, o sea, todo está ajustando finalmente, ¿no? Entonces, si la marca de clase, pues no es otra cosa que el promedio que se da entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, ese, pues no hay mucho que hacer, simplemente calculamos el promedio de qué, pues de los rangos que están entre el límite inferior y el límite superior. Le doy Enter y lo mismo hago para todos los demás, ¿no? Entonces, ahora sí ya con todos estos datos, pues ya puedo calcular mi histograma, mi polígono de frecuencia. Pero bueno, pues vamos a calcular cuál sería la media aritmética, es decir, el número en promedio de todos estos datos. Le escribo este promedio tal cual. Después de aquí, bueno, pues ya que calculo el promedio, le asigno todo, perdóname, todos los datos y le doy Enter, ¿no? Y ese sería el promedio en general de todos los datos. La mediana, recordaremos que pues la mediana, si yo ordenara de mayor a menor todos estos datos, el que estaría a la mitad, pues sería la mediana. Entonces, simplemente utilizo la función mediana, ¿no? Que está por acá, de todos estos datos, ¿no? Y ya me dice que la mediana, si estuvieran ordenadas, pues sería 62. Y la moda, pues así como la moda de los adolescentes que siempre se ponen lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues aquí es aquel que más se repite, ¿no? Entonces sería igual otra vez con la función de moda, ¿no? Ya está ahí, mira, aquí. Entonces la moda, pues elegimos todos estos y nos diga cuál es la moda. En este caso es 48, número que más se repite. Entonces ya con esto, pues ahora sí podemos hacer nuestro histograma y nuestro polígono de frecuencias. Entonces para hacer el histograma, pues seleccionamos la frecuencia absoluta. Entonces yo selecciono la frecuencia absoluta, me voy a la ficha, déjame mover esto tantito por acá, a la ficha insertar, ¿no? Y déjame ahora otra vez mover esto para otro lado porque me está estorbando. Selecciono la frecuencia, me voy a la ficha insertar, ¿no? Ya que estoy en la ficha insertar, me voy aquí a esos que son columnitas y ya aparece. Entonces, ya sería mi grafiquito de, pues de lo que serían mi polígono, pero no tiene cara de polígono de histograma. Entonces, selecciono doble clic en cualquiera de las grafiquitas azules y este ancho de rango cámbialo a 0, se harán gruesas las barras, ¿ya te fijaste? Entonces, ya con eso, lo que voy a hacer de manera inmediata, pues me voy aquí, puedo dejarlo de una vez en un color. Creo que no me va a funcionar ahorita, le voy a dar control Z. Para dejarlo así, doy clic en el gráfico, me voy a donde dice diseño de gráfico, seleccionar los datos y voy a editar que en lugar de pues sea realmente el límite superior de. Entonces, edito, en donde dice rótulos, voy a colocar desde aquí estos que son 34, bla, 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 todos estos, y le doy a aceptar. Entonces, mira ya cómo se manejan ahora sí los rangos que están del límite superior, ¿no? Incluso esta la puedo modificar, ya aquí está serie, y le voy a poner histograma, porque ese en realidad es el histograma, ¿no? Entonces, ya que yo comencé con el histograma, pues lo que voy a hacer ahora es el polígono de frecuencias, ¿no? Entonces, si ya me voy al polígono de frecuencias, lo que tengo que hacer, pues, es agregar una nueva serie. La nueva serie se va a llamar polígono, que es el polígono, ya hicimos el histograma, nos faltaría el polígono de frecuencias, y lo que hago es quitar estos elementos y colocar básicamente, pues, otra vez las frecuencias absolutas, ¿no? Por eso se llama polígono de frecuencias.
Si te diste cuenta, pues nos generó otra vez unas grafiquitas de la misma idea. Le voy a poner aquí aceptar. Entonces nos vuelve a poner las mismas. Voy a dar clic en una de esas grafiquitas o barritas naranja, le doy botón derecho, le doy cambiar tipo de gráfico y me va a sacar esta. Las que voy a modificar son las naranjas. Las naranjas las voy a dejar con líneas, ya viste, con marcador. Y le doy, ya que quedaron así, bueno, pues ya tiene forma de histograma. Entonces le doy a aceptar y ya quedó mi histograma. ¿Te fijas? Entonces, ahora sí ya, pues esta le podría yo dar pues algún diseño ya más, que quedará como más ad hoc a lo que estoy viendo. Si te das cuenta, entonces, en cada uno de los barras, pues quedó la parte intermedia, que es ese polígono de frecuencias que se va haciendo respecto del histograma. Bueno, pues de esta forma también hay otra manera de hacerlo todavía, pues muy sencillo o mucho más sencillo. Te tendrías que ir a la ficha datos. Yo te diría, si esta fichita o este botoncito de análisis no lo tienes, te tienes que ir en archivo, ir a opciones, te va a aparecer esto, te tienes que ir a donde dice, a ver, dame un segundo, que te diría complementos, y aquí es donde viene, déjame mover ahora esto para acá. Aquí donde dice complementos de Excel, pues ya te da estos ir a complementos y ya tú debes de aquí a herramientas, es donde la activas. Y ya le das a aceptar, ¿no? Pero pues yo ya la tengo. Entonces en ese momento, cuando vuelvas a irte a la ficha de datos, pues ya te va a aparecer esta de análisis de datos. Pero bueno, si tú ya la tenías o estás por pues agregarla, le vas a dar en análisis de datos. Cuando te active, tú señala histograma. Ya que le diste histograma, ¿cuál es el rango de edad de entrada? Pues tu rango de entrada, pues serían básicamente pues todos tus datos, ¿estás de acuerdo? Tú tendrías que irte y señalar, no, es que aquí ya no, déjame cerrar esto y mover la grafiquita, porque esta grafiquita ya me va a estorbar. Entonces me voy a análisis, me voy a histograma, le doy a aceptar, ¿no? El rango de datos, pues son todos mis datos que tengo, y el rango de las clases, pues básicamente, pues no es otra cosa que cuando yo me voy acá al límite superior, incluyo también el cero. Acuérdate, aquí se incluye también el cero. Le digo que ponga los rótulos, que tenga el porcentaje y que cree el gráfico. Y le doy a aceptar. Lo pone en otra hoja. O sea, fíjate, es exactamente lo mismo. Tú dices, no, no es cierto. Aquí está agregando la frecuencia, el porcentaje acumulado, es decir, cómo van incrementando, pues, esas unidades conforme va, pues, dándose el aumento en cada uno de las barritas. Pero mira, no importa, tú te das clic otra vez, doble clic, otra vez lo dejas a cero para que se hagan esas las barras, ¿no? Le das en seleccionar datos, le dices que agregue una nueva, que esa va a ser el polígono, y en lugar de esto, pues los valores que va a tomar, pues son estos números que están aquí, que serían y le das a aceptar. Ay, dame un segundo porque no lo guardé. Bueno, me voy aquí, ¿no? Le doy, bueno, seleccionar datos, lo agrego, le pongo polígono, borro esta parte y aquí, perdóname, eran las frecuencias y ya le doy a aceptar. Entonces te das cuenta que es exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Aquí ya no nos interesan los porcentajes acumulados, los selecciono y los suprimo. Pero cuando yo lo veo aquí, fíjate, le voy a dar una copia de control C y me voy a la hoja que dice datos y lo voy a poner al lado de esta, fíjate, aquí lo voy a poner. Y es exactamente la misma, ¿te fijas? O sea, es otra manera de hacerlo, pues mucho más sencillo, ¿no? Mucho más rápido. Pero bueno, yo tenía que decirte cómo se generan todos los datos y cómo lo hace de manera sencilla, pues Excel. Bueno, y aquí ya incluso están hasta marcados, ya no tuvimos que hacer nada, ¿te fijas? O sea,
Está mucho más sencillo, pero bueno, es bueno saber de dónde salen todos estos datos. Ahora, vamos a analizar un poquito, pues ya que tenemos pues toda esta forma de trabajarlo de manera pues electrónica, ¿no? Que pues siempre es bueno saber cómo se lleva a cabo sin herramientas tan complejas, ¿no? Entonces recordaremos que pues las medidas de disposición o de centralidad, como tú les quieras llamar, pues son esas medidas que de alguna manera pues nos van a facilitar determinar cuáles son todas esas posiciones en la distribución o cómo es esta distribución a través de pues todas las medidas que se pueden obtener, ¿no? Entonces, valdría la pena considerar que algunos autores pues hacen referencia a medidas de tendencia central y otros las llaman medidas de posición, pero es exactamente lo mismo. Entonces, la forma de denominación pues va a depender mucho del tipo de análisis que se quiera realizar, ¿no? Entonces, las medidas de posición pues marcan la posición sobre los que se concentran los datos y las medidas de tendencia pues central pues implican tal cual lo dice, pues diferentes definiciones en una puntuación central, ¿no? Entonces, las medidas de centralidad más utilizadas son esas que ves ahí, que serían la media, la mediana y la moda. Entonces, las medidas de posesión que generalmente trabajamos, pues se dan en cuantiles o en cuartiles o en deciles o en perceptiles, pero bueno, eso será un poquito más adelante. Entonces, la moda, pues aquí se puede como ya habíamos comentado, pues es el valor de la distribución que más se repite, ¿no? Entonces el valor más frecuente es como la moda de los adolescentes, que todo el mundo quiere traer lo mismo, es lo que más se repite, ¿no? Entonces, esa sería, hay ocasiones en que, bueno, pues la distribución tiene pues más de dos modas, si tiene más de dos modas, pues se denomina bimodal, pero es el único indicador pues más adecuado para escribir escalas pues nominales, ¿no? Y aunque puede utilizarse para el resto de las escalas, es decir, para estas otras que son ordinales o intervales y de razón o ratio, pues esta es la que más se utiliza. Entonces, esa sería pues la moda. Y bueno, cuando los datos están agrupados, pues la moda, para variables de escala, pues nominales o ordinales se ubica observando cuál es la frecuencia absoluta simple o todos los valores frecuentes. Entonces, la moda sería para este caso, pues el valor que toma la variable, es decir, la categoría donde se ubica, ¿no? Entonces, ahí, pues dijimos ya que es la que más se repite, ¿no? La mediana, pues ya también lo dije, pues es una medida de tendencia central que expresa pues el centro de los datos como el punto o valor numérico que deja por debajo de sí, y por encima de sí, pues el 50% de los datos. Es decir, la mitad de las puntuaciones de una distribución, ¿no? Entonces, ¿por qué lo divide a la distribución en dos partes iguales? Pues dejando la misma cantidad de datos a ambos lados de su ubicación. Entonces, se forma de un cálculo, depende de si se trabaja con datos originales o datos agrupados. Entonces, pues siempre va a estar a la mitad referente del total de los datos, ¿no? Entonces, en general, pues es un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, como lo había dicho ya anteriormente, y la mediana corresponde exactamente al dato central, ¿no? Aquel que deja, pues como ya lo dije, pues un 50% de información bajo él y otro 50% por arriba de él, ¿no? Entonces, la mediana, pues en general se trabaja con datos, si se trabaja con datos originales, pues la primera apreciación es que pues deben de estar ordenados, ya también lo mencioné, pues de menor a mayor en orden creciente, ¿no? Y siempre va a estar a la mitad, ¿no? Eso es referente de la mediana. Hay algunas otras características que se dan, pero de momento, pues aquí lo mencionaríamos únicamente así. La media, pues, sabemos que, bueno, pues existen dos tipos de medias, tal como son la media aritmética y la media geométrica y la media aritmética, la geométrica y también la armónica, también. Entonces, en el caso de la media aritmética, pues es el promedio o media de tendencia central más conocida y pues que más usamos, ¿no? Y es pues el del más fácil uso, ya sea por los datos originales o que si fueran agrupados, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo se comportaría, por ejemplo, en algunos casos, referente de la media, la moda y de referente de la media,
lo que sea la mediana y la moda, ¿no? Entonces, el punto de referencia siempre va a ser la media para saber cómo se mueven el resto de los datos, ¿no? Entonces, en este caso, pues simplemente fue el promedio general, ¿no? De todos los datos. Y en general, bueno, pues así es como se trabajan básicamente estos. No me voy a meter con media geométrica ni ponderada, que ya es bajo otras circunstancias, porque bueno, pues utilizaremos en este momento este. Pero bueno, hay cierta relación y comparación entre las medidas de tendencia central. Entonces, la media, pues utiliza más información que la mediana y esto se debe, pues, a que en fórmula de cálculo, pues, se tienen cuentas de todas las puntuaciones de la distribución, mientras que para el cálculo de la mediana, pues, se tiene en cuenta la puntuación del caso medio, ¿no? Por este motivo, pues, es que la media, pues, es más sensible, ¿no? A los valores extremos. Entonces, la media es más estable que la mediana, pues ya que varía pues en menos de una muestra u otra en la misma población. Y la media pues debe ser utilizada únicamente en variables que pertenezcan a escalas del tipo cuantitativa, ¿no? Entonces la moda pues es el único, ya dijimos, indicador de posición que admite las escalas pues nominales, pero se puede utilizar también para las escalas ordinales y para las escalas también cuantitativas, ¿no? Salvo si la distribución pues está medida a través de intervalos o clases, pues se debe de hablar de una clase modal, ¿no? Entonces, en general, bueno, pues estas son el uso y trabajo de las medidas de tendencia central. Te toca a ti, bueno, te recomendaría hacer exactamente un manejo, pues, electrónico de los datos que ya están propuestos para saber si generaste esa habilidad de entender claramente, después de saber la teoría, por supuesto, cómo se trabajan los datos. Muy bien. Bueno, pues, yo creo que hasta aquí, pues valdría la pena, pues, que tú te pusieras a trabajar y pues estarán dando la parte instruccional en, en algún momento, ¿no?